en estos lugares. Vamos a hablar con Jacquelina Orellana Rosenberg, es psicóloga, psicoanalista. Hoy, 10 de octubre, es el Día de la Salud Mental. Llega esta fecha con una advertencia global. La salud mental está en riesgo más que nunca. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas viven con algún trastorno en el mundo. Conflictos, desastres, desplazamientos profundizan un deterioro que se acelera año tras año. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, se lo preguntamos a Jacqueline Orellana Rosenberg. ¿Qué tal, licenciada Luis Gasulla y Agustina Girón? La saludamos. Buen día, Luis y Agustina, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? ¿Qué estadísticas manejan ustedes? Mira, el informe de la OMS no deja más que en evidencia algo que se viene viendo en los consultorios, te diría ya en el transcurso de la pandemia, y recuerdo también reunirme con colegas en esa época, ¿no? Época de pandemia, un año ya después del aislamiento, y empezar a decir que los síntomas de la pandemia iban a empezar a verse después de la pandemia. Después del aislamiento, ¿no? Un poco nos preocupaba, yo no sé si lo recuerdan, en esa época, los síntomas que estaba teniendo la gente en sus casas encerradas. Sin embargo, lo que sucedió es que pasados y transcurridos 2 años, los consultorios explotaron de casos de ansiedad grave, de angustia, ataques de pánico. El tema del aislamiento aisló al sujeto, y aisló al sujeto en el sentido más simbólico, ¿no? Más allá de incluso de la vuelta a la normalidad. Nosotros nos preguntábamos, ¿se acuerdan de la vuelta a la normalidad? Sí, me acuerdo. Bueno, incluso aquellos que se reinsertaron, quedó la idea de el otro me puede hacer daño, ¿no? Y entonces, y desconfianza. Sí, personas más a la defensiva. Y en realidad quizás lo que hay que ponerse a pensar, porque la situación a nivel salud mental en el país y en el mundo ya es bastante grave, porque los casos que estamos viendo son más graves, que hablar hoy de salud mental es hablar de la manera en la que vivimos, no cuestión de diagnóstico y nada más, ¿no? Claro. Esto que tendemos a descubrir. Los datos que acá tenemos que nos aporta la producción es que las consultas ambulatorias crecieron en la Argentina un 134% en los últimos 3 años, las internaciones aumentaron un 77% en menores de 18 años. ¿Cómo? Esto a mí en lo personal me preocupa, sobre todo con los más chicos, los adolescentes. ¿Qué hay que tener y prestarle atención? ¿Cuándo puede estar algo estando mal? ¿Qué tenemos que mirar, Jacqueline? Creo que lo que tendríamos que ver, por eso te decía, es más allá del diagnóstico, ¿no? De empezar a observar cómo sostenemos la palabra, cómo sostenemos el deseo y cómo nos estamos vinculando. Cuando hablas de los más jóvenes, yo lo primero que pienso, hablando de salud mental, es la cuestión del deseo. Lo que se ve en su mayoría, más allá de las internaciones y de estos datos estadísticos que dan cuenta de aquellas personas que sí llegaron a la consulta, en los más jóvenes sí tenemos encierro, aislamiento, y la cuestión del deseo que no existe, que no se halla, que no se encuentra, porque solo es mediante la palabra, y el aislamiento y las redes y las aplicaciones y el encierro frente a una pantalla, que los dejaron así después de la pandemia mucho peor, complica mucho encontrar ahí cuál es el motor, como si te dijera la aspiración de vida, ¿no? Hacia dónde voy. No con la claridad que podría tener un adulto, ¿no? Pero sí como, bueno, no sé, quiero aprender a tocar la guitarra, quiero hacer algo. Esto se ve muy poco en los jóvenes de hoy. ¿Agustina? ¿Qué tal, Jacqueline? Agustina Girón te saluda. Vos sos especialista en terapia vincular y te quiero preguntar qué está pasando con eso, con los vínculos en una sociedad donde a veces nos vemos bastante más explotados, saltamos por todo rápido. ¿Qué estás viendo en ese sentido? Bueno, decías más explotados, ¿no? Hay algo de la autoexplotación hoy. Es como si siguiéramos un mandato de responder a todo,
a todo lo que sucede y de la completud total y del ser feliz. Un poco, esto es lo que pasa con los vínculos, que el vínculo nos somete a la infelicidad, por decirlo de alguna manera, no como esta de la diferencia con el otro, del desafío de que el otro esté o no esté, me quiera o no me quiere. Y esto es muy exigente para una persona que de alguna manera no se anima ni a salir de su cuarto, ¿no? Entonces, los vínculos, yo lo vengo diciendo esto desde la pandemia, que estamos atravesando un momento de crisis, ¿verdad? Pero la crisis vincular es hoy lo que sostiene todas las demás crisis. Me animaría a decir la económica y no voy a profundizar en eso, ¿no? Pero de alguna manera es el desinterés por el otro, es la cuestión del miedo al otro. Y la pandemia lo justificaba de alguna manera. El otro te podía contagiar de algo que te podía llegar a matar. Entonces, como que salir de ese hueco, donde ya teníamos una crisis vincular pre-pandemia, la de hoy ya es grave porque de alguna manera nos va dejando solos, ¿no? Y la soledad en el sentido más literal de la palabra, no el encuentro con uno mismo, que nos traen los tips de Instagram de cómo estar solo y tomarte el vinito y ser feliz, no. Es una soledad donde de alguna manera no hay un otro que discrepe con vos, un otro que te contenga, no hay un otro. Entonces, a mi gusto, y puede sonar banal decir que hay una crisis vincular, como que qué tan importante es frente a una crisis económica. Y bueno, pero yo creo que de alguna manera está relacionado. Digamos que nosotros lo aprendimos cuando éramos chicos, la familia es la base de la sociedad. Bueno, los vínculos son la base de la sociedad. La forma en la que nos vinculamos con el otro es la que construye de alguna manera la forma en la que vamos a construir la sociedad. Y hoy por hoy los vínculos son muy lábiles, es superficial. Viste que se habla mucho de que a veces estamos más violentos en las redes, que nos atacamos por todo. Eso, ¿cuánto influye también en la salud mental, no? Digo, a un chico que, por ejemplo, entra a Instagram, ve que le tiran hate, le hacen bullying. ¿Qué pasa con eso? Mira, las redes lo que nos trajeron un poco es como un exceso de algo que ya estaba. Porque de alguna manera la violencia y el bullying y todo esto era parte del vínculo humano y algo a resolver. ¿Qué hicieron las redes? Como agravarlo porque es constante, porque ahora lo puedo hacer todo el tiempo, ¿entendés? Y tengo acceso al otro en ese sentido todo el tiempo, un otro que ni siquiera conozco y qué sé yo, la autoestima se construye en función del otro, ¿no? Aquel que me quiere y me devuelve cosas lindas y me hace sentir un poco mejor. Bueno, esto es los likes, que permanentemente entonces estoy pendiente de lo que el otro si le gusto. Y como vos decías, esto, ¿no? Y también estoy pendiente del hate todo el tiempo. Antes por ahí tenía un compañero de colegio que me bardeaba. Que no me quería y me decía, claro. Y ahora es en la red permanentemente, no es ese compañero. Miles de personas que ni siquiera me conocen. Entonces están siendo como todo el tiempo tenemos esa información. Entonces, parece más violencia, parece más cantidad, pero lo que es más constante. Entonces, que también esto juega un montón en la salud mental de los pibes, ¿no? Como la ansiedad es permanente, la angustia es permanente. Como estoy en contacto con eso que me duele todo el tiempo. Sí, es así. Gracias, licenciada Jacqueline Orellana Rosenberg, por estos minutos en el Día Mundial de la Salud Mental. Gracias a ustedes. Ahí están, los síntomas más frecuentes de la salud mental, obviamente es el insomnio, es la inestabilidad, es estar todo el tiempo ahí a la defensiva, molesto, hay que prestarle muchísima atención, ¿no? 9% de la población tiene serios problemas y han aumentado